nombre es Marcos González Rivera. Hoy voy a hablar sobre la lección 12, la conducción específica de los vehículos en cisterna o tanqueros, más conocidos como tanqueros. La conducción específica de vehículos en cisternas tiene 8 temas, 8 ítems que vamos a hablar, ¿no? El comportamiento en marcha, líquido hacia atrás, líquido hacia adelante, líquido hacia los costados del vehículo, líquido hacia adelante y al costado, el nivel de llenado de la cisterna, aceleración y frenado y trazado de las curvas. El comportamiento en marcha de los carros cisterna o tanqueros. Durante la conducción de un tanquero cargado de líquido, el movimiento es longitudinal de este o semejante al corrimiento de la carga provocada, el denominado efecto ola, afectando peligrosamente a la conducción y a la estabilidad de los vehículos. Para minimizar el efecto, se instalan rompeolas o mamparas en el interior de la cisterna, que dividen una gran ola en varias más pequeñas. Se debe recordar que la posición del centro de la gravedad y la adecuada distribución de la carga inciden directamente en el comportamiento del vehículo durante la conducción. En función de donde circula el camión, el líquido se puede mover en el interior, afectando de forma importante a la conducción. 2. Líquido hacia atrás o el efecto del líquido hacia atrás. Se produce el movimiento del líquido hacia atrás cuando se asciende por una pendiente. En un vehículo rígido, el desplazamiento del líquido a la parte trasera de la cisterna hace que se eleve y se desplace en el centro de la gravedad hacia atrás, generando inestabilidad en las curvas y pérdida de la adherencia en el eje directriz. En los trailers con semirremolque, el peso sobre el eje motriz es menor, reduciendo a la adherencia y facilitando la deriva de este eje. Riesgo de tijera corta, incluso en subida por exceso de aceleración y falta de peso en el eje motriz. El segundo efecto se acelera cuando se acelera bruscamente. Se producen los efectos anteriores agravados con el movimiento de retorno del líquido, lo que provoca en un vehículo rígido el retorno del líquido se desplaza las masas del eje trasero sobre el delantero, facilitando en los giros la aparición de subviraje o sobreviraje en función de la fuerza del empuje del líquido. En los trailers con semirremolque se produce una descompensación de las masas en el eje posterior y una pérdida de masa en el primer eje directriz del cabezal, disminuyendo la capacidad de dirección y notando un empujón. Líquido hacia adelante. Se desplaza el líquido hacia adelante por causa de una aceleración brusca, consecuencia del retorno del líquido desplazado hacia atrás, una reducción brusca de la velocidad que aumenta la distancia de frenado por exceso de masas en el eje delantero, con riesgo de sobreviraje en vehículos rígidos y de tijera larga en conjuntos formados por cabezal y semirremolque. Un cambio de rasante, es decir, se produce el retorno del líquido tras superar un cambio de rasante ascendente. Cuarto, líquido hacia los costados del vehículo. Cuando se toman curvas o giros, el volumen del líquido se desplaza hacia el lateral por el efecto de la fuerza centrífuga, desestabilizando el vehículo y facilitando el volcamiento. Quinto, el líquido hacia adelante y al costado. Es el más peligroso, se produce como consecuencia de una reducción considerable de la velocidad de un giro al mismo tiempo. Las masas se desplazan hacia adelante y hacia los costados por efecto de la energía cinética y la fuerza centrífuga, aumentando los riesgos por la pérdida de control y volcamiento. Nivel de llenado de la cisterna. Como medida de seguridad en el transporte de líquidos o gases licuados,
en una cisterna se debe respetar el nivel de llenado establecido por cada mercancía, ya que, primero, si una cisterna se llena al 100% de su capacidad, las variaciones del volumen que soportan las materias provocadas por el aumento de la temperatura implican graves riesgos de explosión y ruptura de la cisterna. 2. Cuando la cisterna está al 50%, su conducción es más peligrosa por el movimiento del líquido. Si está al 90%, el líquido dispone de menos espacio para moverse. Igualmente, si está solo al 10%, la cantidad de líquido es poca, lo que redunda en un menor desplazamiento de masas. Aceleración y frenada. Se debe reducir la velocidad en las curvas con suficiente antelación, dando tiempo a que se equilibren las masas antes de realizar el movimiento del volante. En curvas y giros se debe intentar circular con marchas altas para reducir los efectos bruscos de aceleración y retención al accionar o soltar el acelerador. Las aceleraciones deben ser muy suaves, progresivas, en especial en pavimentos poco adherentes. Trazado de las curvas. Se debe tener especialmente precaución en el trazado de curvas, optimizando el radio de giro. La técnica teórica de trazado implica seguir los siguientes consejos. No cerrar la trayectoria excesivamente en el punto de entrada, es decir, al inicio del giro. Evitar hacer modificaciones sobre el volante durante una curva. Entre la primera parte de la curva, mantener el acelerador ligeramente pisado para que mande la fuerza suficiente para seguir empujando, pero sin el aumento de la velocidad. El motor mantiene la velocidad constante. Cuando se comienza a abrir la dirección a la salida de la curva, acelerar suavemente de forma progresiva. Emplear una marcha alta para reducir el efecto de aceleración y retención producido por el acelerador. Trazados de las curvas. Para reducir el efecto de ola en giros se debe evitar, primero, frenar justo al inicio del giro, cerrar la trayectoria demasiado pronto obligando a hacer correcciones durante el giro, dejar el acelerador suelto durante toda la curva, excepto en descensos, acelerar bruscamente a la salida de la curva.